Creámonos la admiración de alguien hacia nosotros. Ese es el inicio de tu éxito que fue reconocido por alguien más. Empiezo esta frase porque muchas veces no nos damos cuenta del potencial que nosotros tenemos, de esos logros que hemos alcanzado y que es tan maravillosa la vida que por alguien externo siempre son reconocidos esos logros. Recuerdo una vez hablando con una amiga, me decía como, parce, sos demasiado teso. ¿Cómo eres capaz de indagar tanto a una persona que esa persona sin darse cuenta, pues vos ya tenías un montón de ideas encima de todo lo que estaban hablando? Entonces con esto es como creámonos el cuento, que si es por el que dirán, de todas maneras van a hablar de ustedes, sea que ustedes lo hagan bien o sea que ustedes lo hagan mal. Así que adelante, que si nos caemos nos paramos con mucha más fuerza y mucha más fortaleza. ¿Ustedes cómo van? Este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento y algo de tomar. Bienvenidos. Soy Esteban Bernal, creador de este pequeño espacio donde me gustaría hablarles de mis motivaciones y qué es lo que me mueve para emprender. Además de eso, estar invitando en próximas ocasiones a personas también que nos hablen desde su humildad, que aprendamos de ellos, que saquemos algo muy bueno y que sin darnos cuenta también nos podamos apoyar y que seamos una comunidad bien grande en este cuento. Yo comencé con una motivación que tenía de pequeño. Recuerdo tener unos 8 años cuando mi mamá me llevaba al trabajo de ella. En ese momento yo no sabía qué era. En ese momento obviamente con todo el proceso que he tenido he sabido que eso se llama una litografía. En ese entonces mi curiosidad realmente me movía mucho. Mi mamá me dejaba libre estando en la empresa de ella mientras tenía que hacer sus deberes, pero yo me pasaba por cada una de las áreas preguntando qué era lo que estaba haciendo cada persona. Y fue pasando el tiempo de a poco, donde me iba dando cuenta de que todo era un proceso, era encajar una pieza con otra. Entonces, en algún momento ya pronto a que mi mamá se retirara de la empresa, empecé a conectar una cosa con otra, empezando a preguntar y empezando desde el inicio de esta cadena de producción hasta ver el producto terminado. Resulta de que este mundo a mí me movió mucho y sobre todo porque me parecían procesos muy adecuados sobre todo que tienen mucho que ver con la fotografía y sobre todo el revelado de las planchas. Entonces me pareció muy interesante para mí. En el 2019 empecé a estudiar diseño gráfico. Me parecía una carrera espectacular y sobre todo porque ya habíamos pasado de un diseño gráfico muy manual a un diseño gráfico muy digital. Me parecía interesante pues el movimiento que se estaba dando y sin darme cuenta realmente estaba siendo muy acogido en esa época. Saqué muchas cosas muy buenas del diseño gráfico, pero seguí investigando acerca del tema y quería ir un poco más allá. Para el 2011 empecé a estudiar comunicación publicitaria. También me pareció una carrera muy buena, pero de eso empecé a sacar cosas muy puntuales, que inclusive de las dos carreras, y que agradezco mucho, fueron que empecé a sacar la fotografía, por una parte del diseño gráfico y por otra parte el mercadeo con la publicidad. Resultaron siendo dos enfoques muy puntuales que empezaron a fortalecer mucho mi carácter profesional. En esa época no me había dado cuenta, pero que a pasar el tiempo, la importancia de estas dos modalidades me llevaron a ser lo que en este momento soy. Además de eso, no me podía quedar quieto, obviamente, entonces empecé a investigar por mí mismo temas como la fotografía, como el video, y para ese entonces quería también estudiar algo y era comunicación audiovisual para empezar a fortalecer mucho más esa área. Recuerdo estar estudiando mucho más a fondo de fotografía, de video, ser muy inquieto con mi cámara.
Y más o menos para el 2014 empecé a estudiar una carrera de comunicación audiovisual. Realmente esto fortaleció muchísimo mi aspecto laboral y profesional. Entonces, con eso digo que ha sido pues como de gran valor durante todo este tiempo que he estado pues como fortaleciendo ese campo. En este momento me encuentro ejerciendo esos dos proyectos, inclusive aprendiendo a unificarlos, todo el tema del contenido audiovisual y todo el tema de mercadeo. Creo que es para mí muy importante, inclusive para ayudar a otros. ¿De qué manera? Simplemente empezando desde un inicio, que valga la redundancia, investigando, haciendo toda una investigación de mercadeo con respecto a sus proyectos, para así darle todo un enfoque para creación de branding, creación de una propuesta de valor y llevarlo a un nivel mucho más allá, que es todo el tema de contenido audiovisual, donde se va a dar a conocer todo lo que esa persona o ese proyecto va a proyectarse delante de sus clientes. Entonces, vamos a hablar mucho de ese tema. Además de eso, quiero hablarles un poco más de mí. Me motiva y uno de mis hobbies más preciados es el baloncesto. Me gusta mucho leer del baloncesto, me gusta mucho ver baloncesto, jugarlo, practicarlo. Hay algo que, y también va a ser algo de curiosidad acerca de mí, y es que más o menos desde el 2016 empecé con dolores en el cuerpo. Yo no entendía bien qué era. Más o menos en el 2021, a finales de ese año, me diagnosticaron con fibromialgia. Fibromialgia, para los que no saben, es una condición de dolor en el cuerpo, en cualquier tipo de lugar del cuerpo, y que es causada por sensaciones muy fuertes, sea emocional, sea física, pero que lo detona, por ejemplo, el estar mal geniado, el estar con ansiedad, el tener depresión, el estar estresado y un montón de cosas. Lo curioso acá es que si uno se siente así, empieza a causarle dolor. Pero cuando uno siente mucho dolor, es inevitable uno sentirse depresivo, sentirse mal geniado, sentirse que el mundo no vale nada y mandar toda la mierda. ¿Y a qué voy con estas dos cosas del baloncesto y la fibromialgia? Que ha sido un gran reto para mí y que eso también lo he aprendido mucho, y es que uno de los diagnósticos de la fibromialgia es que yo no puedo hacer ejercicio de gran impacto. Me mandaron a hacer, por ejemplo, natación, que de igual manera lo hago y que me gusta mucho, pero que me evitaron mucho ese ejercicio de impacto como el baloncesto, inclusive como el voleibol, que yo también lo practico. Pero durante mucho tiempo y desde que me han estado tratando, yo les he mencionado a los doctores, yo no quiero dejar este deporte, y sobre todo el baloncesto, que es algo que yo amo mucho y lo amo hacer. De a poquito he subido el nivel otra vez, porque llevo ya más o menos 3 años sin hacerlo, que es bastante y es muy triste. Esto sí ha dejado mucha marca en mí, y sobre todo porque al momento de decirles a los doctores que no lo quiero dejar, siempre me han dicho, eso es como usted se sienta. Y el sentirse uno de esa manera, sentirse libre, canalizar esas malas energías, realmente es muy bueno. Esto me ha hecho persistir, perseverar, ser demasiado paciente con cualquier tipo de temas, sea entonces con el tema deportivo, con el tema físico, personal, con todo el tema a nivel familiar, social, pero que me ha ayudado también mucho a seguir adelante en estos proyectos que he tenido pues, durante mucho tiempo, que eso era una de las cosas que es un segundo reto, y es que yo nunca sacaba nada por miedo, por el que dirán, por temas de prejuicio de otras personas hacia uno, y eso pues de alguna u otra manera no le tiene por qué importar a nadie. Si a uno le gusta, si uno se siente bien, si uno se siente cómodo, ¿por qué no hacerlo?
Entonces, vuelvo, insisto, los invito a que nunca paren, a que siempre estén en constante movimiento y que sean ustedes su verdadero validador para poder afrontar lo que se viene de aquí en adelante si ustedes deciden crear proyectos, cualquier tipo de proyectos. Vuelvo y lo menciono, acá van a estar sentados muchas personas que van a estar interactuando conmigo, que voy a estar preguntándoles cosas muy interesantes para que todos empecemos a aprender de esas motivaciones, de la humildad de lo que es emprender. Entonces me gustaría que siguieran con nosotros, que no se despegaran de este contenido y que espero les esté gustando. Hay un reto más que me gustaría mencionarles y que ha sido muy difícil afrontar, y sobre todo en esta época, y es el tema es que ya con una aplicación se hace mucho más fácil. Realmente sí se hace mucho más fácil. Obviamente el talento no va a ser reemplazado en ningún momento, y eso lo tengo con total claridad. ¿A qué me refiero? Que ahora con todo el tema de inteligencia artificial, con todo el tema de plataformas que facilitan mucho la creación de contenido, sea para un texto, sea para un gráfico, una foto, un video, sobre todo fotos y videos, que ahora con el tema de TikTok, Instagram, de los influencers, eso se está viendo medianamente afectado. ¿De qué manera? De que la gente entonces se frustre porque es que a mí me contaron que era fácil, a mí me contaron que es que esto era simplemente hacer clic en algo. Realmente no. Entendamos un poquito más de esto. O sea, la tecnología nos ayuda un montón a nosotros a crear miles de cosas y cosas increíbles. Pero hay que saber también cómo hacerlo. O sea, el piense de las personas no se va a cambiar por nada, ni por la máquina más inteligente de este mundo, porque no va a tener esa sensación, ¿cómo decirlo? Ese sentimiento, como esa forma humana de nosotros tener algo presente, de llevar las cosas. Entonces, creo que es como una mezcla. Saber cómo jugar e interactuar con todo este tema de tecnología, con todo el tema digital y sobre todo el tema de inteligencia artificial. Entonces es un tema de que nosotros tenemos que saber balancear las dos cosas. Cómo coger nuestro piense, todo lo que nosotros sabemos, toda nuestra estructura mental y llevarla a jugar también con todo este tema digital, todo este tema tecnológico, sobre todo con el tema de inteligencia artificial. Tener ese equilibrio y esa balanza de decir, voy a empezar a moldear las cosas, saber adaptarse. Yo creo que la palabra importante ahí es adaptación, que si uno no se adapta, la verdad, empieza a morir de ahí para atrás y muy lento. Que aunque va rápido todo este tema, uno dice como, quiero perseverar, voy a perseverar, pero se da cuenta de que uno no está siendo lo suficientemente bueno como para adaptar a esa línea. Entonces, eso la verdad me ha dado pues de qué pensar mucho, y sobre todo para mí que eso fue algo que nunca lo iba como a soltar. Hay muchos fotógrafos, por ejemplo, pero hay quien es bueno y hay quien es malo. Si usted se cree muy bueno, demuéstrelo. Entonces, esa es la oportunidad de uno empezar a decir, creámonos el cuento de alguna manera. Yo me acuerdo también un momento, más o menos en el 2016-2017, donde yo empecé a hacer de todo. Me acuerdo haciendo fotografía social en varios bares de la ciudad. Además de eso, emprender con marcas de ropa, querer vender hamburguesas, querer vender alfajores, querer vender de todo. Y yo digo como que esto definitivamente es muy duro cuando uno no tiene el sustento económico suficiente para poder lograrlo.
pero también me he dado cuenta de que no es solo el sustento económico, sino las ganas y la perseverancia que uno tiene. En este momento, con Ideasis, mi proyecto personal y ahora la creación de este podcast, mi objetivo es empezar a compartir todo lo que yo sé, que los emprendedores tengan una motivación para que sigan con sus proyectos, que se alineen con esa meta que han tenido durante mucho tiempo, emprendimientos pequeños, que se sientan ahogados y atascados por todo el mercado que hay y que son proyectos originales, ver esa originalidad dentro de ellos y que han surgido con las uñas, proyectos como los de un diseñador gráfico, los de un tatuador, los de un comunicador audiovisual, hasta un arquitecto o una diseñadora de interiores y un montón de gente. Entonces espero que en algún momento les pueda servir mucho todo lo que estemos hablando acá. Aprovecho para hacer una recomendación de un libro muy bueno y que me ha ayudado a mí mucho en este tema. Se llama El espíritu creativo, en este momento lo tengo acá, para las personas que se sienten muy abrumadas con todo el tema de creación de cualquier tipo de cosas. Tener esa facilidad de ver el mundo como un niño, que inclusive lo mencionan muy bien. O sea, antes uno como niños teníamos la capacidad de abrirnos al mundo, tener la mente demasiado abierta para cualquier tipo de proyectos. Entonces este libro es muy bueno, se lo recomiendo demasiado. Y el otro, para los que van a empezar en todo este tema empresarial, de crear algún tipo de emprendimiento y todo eso, el segundo libro es Esto es Marketing. Les ayudaría mucho a saber que no todo en la vida es ventas, o sea, crear un producto o un servicio que simplemente es como una remuneración, producto o servicio, algo monetario, de retribución, sino que en serio les va a abrir un poco más la mente en cuanto a esto, de la creación, por ejemplo, de experiencias, como por ejemplo donde yo estoy en estos momentos, que también doy un agradecimiento muy especial por abrirme las puertas y sentirme como en casa con estas dos personas de Balance Coffee. Se los recomiendo mucho, se pueden venir a sentar acá a tomar un muy buen café. Estoy tomando un cappuccino con Baileys, súper rico. Y ahora la panadería, todo el universo de panadería que tienen acá, que inclusive son también de emprendimientos. Este lugar es hecho precisamente para apoyar a todas esas pequeñas marcas que hay. Entonces los invito a que se pasen por acá a tomar un buen café. Por último, los invito a que sigan mi contenido, que si les gustó lo que estoy haciendo, compártanlo donde sea. Para mí es fundamental el apoyo de todos ustedes para seguir creando espacios como este. Les dejo el link de Patreon, donde encontrarán varias formas de apoyo y donde encontrarán también todo el material extra de todos los episodios que se irán montando. Además de eso, sígueme en todas las redes sociales, denle like a todos los episodios, a lo que sea que haya ahí en las redes sociales, cliquen en la campanita de Instagram y YouTube para que no se pierdan de nada de algo de tomar. Adiós.